Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Vamos a meditar hoy el Evangelio del día 17 de julio de 2024. Bienvenidos a la reflexión. Hoy tenemos un Evangelio que a ustedes posiblemente no les va a parecer. Pero ¿qué podemos hacer? Lo que el Señor nos dice, tenemos que hablar lo que Él nos pone en sus palabras en nuestras bocas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 y 27. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra final, cuando anhelo tanto y siempre que el Hijo se revela, que yo sea como dentro del listado, que sea revelado aún por el Padre, por medio de Jesucristo. Muy bien. Estamos hablando del Evangelio de San Mateo 11, 25, 27. En el 25 nos dice la oración mesiánica, la oración de Jesús con el Padre. Pero esta oración Jesús proclamaba diciéndole a su papá: te doy gracias porque vamos a leer la Biblia Jerusalén, dice, por aquel tiempo tomó Jesús la palabra y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas. ¿Por qué ha ocultado el Señor estas cosas? Pero en primer lugar vamos a pedir al Espíritu Santo para que nos dé la fuerza, la alegría en nuestro corazón, para que esta palabra caiga en tierra fértil. Santo y Divino Espíritu, llénanos con tu sabiduría, con tu luz, para discernir tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, y la acción del Espíritu que ejerce en nosotros los creyentes. Amén. Pues al encontrar en la oración de Jesús, porque en su tiempo, se acuerda que en alguna cita bíblica donde decía: ¿y de dónde salió? Y no, no lo conocemos, que es su papá, que es el carpintero, el hijo de María. Qué bueno sale el otro hombre que se le acercó y aceptó al Señor inmediatamente. Se me dio el nombre, donde decía: qué bueno sale en Belén. Nada, el conocimiento humano. Porque había un rechazo a todas aquellas personas que no conocen la ley. Son hombres y mujeres ignorantes para ese entonces. Y por eso Jesús se dio cuenta de que hay un rechazo total a aquel que se levanta sin título, a aquel que habla sin tener ningún respaldo, diploma. Eso pasó en aquel tiempo. en su género literario, en su género, en su tiempo.
Pero ahora, en pleno siglo XXI, o el año 2024, también yo he visto a muchos hombres académicos, diplomados, doctores en sagradas escrituras, filósofos en, no sé, en qué títulos, hombres que traducen el español a hebreo, hebreo a español, en fin, hay un montón. Mire, pero está bien, pero aquí hay algo importante que dice el Señor. Él dice que le da gracia al Padre por haber escondido estas cosas, por haber escondido, ocultado estas cosas a los sabios, a los entendidos, a los inteligentes. Has revelado a la gente sencilla. Entonces me dice ustedes, ¿el estudio no es bueno? Sí, el estudio es excelente. De mi parte yo quisiera ser un filósofo. De mi parte quisiera un doctor de Sagrada Escritura. De mi parte todo lo que tengo que saber. Pero eso es bueno. El problema está, entre más sabio, se cree más poder y puede humillar a aquel que habla sencillamente, sin ninguna retórica, sin ninguna hermenéutica conforme a la Sagrada Escritura. Ahí está el problema. Entonces el filósofo, el doctor, no quiere escuchar a la gente sencilla. ¿Se dan cuenta ustedes? Al menos en mi comunidad, muy poca gente académico llegan a participar. Pero en nuestro país hay mucha gente, no solo en títulos, a nivel del mundo, doctor, licenciado, todos los títulos que podemos encontrar, ¿sí? Muy poca gente participa porque ellos tienen un académico muy alto, entonces no les gusta escuchar a aquel que habla torcidamente. Y por eso el Señor reclama y le da gracias a Dios, a su Padre, por haber ocultado estas cosas, la sabiduría de Dios. Porque Dios quiere que sea resaltado a través de un sencillo, a través de un humilde de corazón. Si tienes algún título excelente, pues ahí se manifiesta el Señor si tú eres humilde y sencillo. Pero si eres un prepotente, un tal nombre de titulado, ahí el Señor no lo acepta, según lo que dice la Escritura. Ayer precisamente escuchaba a un tal pastor falso y decía grandes cosas y yo me quedaba con la boca abierta y digo, qué sabiduría, pero analizar lo que estaba haciendo, qué torcido. ¿Por qué? Porque en la Sagrada Escritura está la inteligencia, está el conocimiento, está toda la sabiduría. Por tiempo no puedo seguir desarrollando en solo este capítulo lo quedo, pero quiero compartir con ustedes otras citas bíblicas. Por ejemplo, en San Mateo, siempre en el mismo, solo que es 13:11, dice: Jesús le respondió, a ustedes les ha concedido a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Por qué? Por el orgullo. ¿Por qué? Por el poder económico. ¿Por qué? Por el poder político. ¿Por qué? Por el poder religioso. ¿Cuántos religiosos encontramos pero no creen al Señor? ¿Cuántas personas que tienen un gran académico pero no creen a la palabra del Señor? Hablas de su propio conocimiento
y no es la palabra del Señor. La primera carta a los Corintios, dice Pablo, capítulo 1, versículo 26, aquí lo vamos a leer un poquito solo por lectura. Fíjense, hermanos, en ustedes, los elegidos de Dios, ¿cuántos de ustedes tiene el saber humano? Lo que acababa de decir, ¿cuántos de nosotros tenemos el saber humano? Hay varios en Guatemala, hay mucha gente que son ingenieros, que son doctores, que son arquitectos. ¿Cuántos son los títulos que hay? O son de familias nobles. Sí, son de familias nobles. Y sí lo hay, influyentes. El 27 dice, Dios ha elegido a los que el mundo considera necios para avergonzar a los sabios. Aquí hay algo que impacta. Ustedes y yo que no tenemos conocimiento, ustedes y yo como somos los de a pie, que no tenemos ni un título, si el Espíritu del Señor, si les pedimos sabiduría, como dice Santiago 1:14, ponemos al menos, si alguien no tiene sabiduría, que pida sabiduría. Sí. Y eso, si el Señor así lo permite, así como dice el mismo versículo que dice, si mi Padre lo revela o el Hijo a quien quiere revelar. Si Jesús le va a estar revelando, tiene palabras y tiene conocimiento para poder dar, para que los nobles, para que aquellos que se consideran inteligentes, su sabiduría son de este mundo, no las cosas de Dios. Dice, vuelvo a repetir, Dios ha elegido a los que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios. Ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir lo que es fuerte. Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo, lo que es nada para reducir a nada lo que es. Eso no quiere decir que no tenemos que prepararnos, eso no quiere decir que debemos formarnos. ¿Se acuerda que estas citas bíblicas que hemos venido leyendo, que San Marcos dice, sí, para parecer al maestro? Para que parecemos nosotros al maestro, tenemos que dejarnos de que nos forma, que nos formemos en el conocimiento bíblico. Dice, ¿qué más? Dios ha elegido a los que es común y despreciado en este mundo, lo que es nada para reducir a la nada lo que es. El 29 dice, así ningún mortal podrá alabarse a sí mismo ante Dios. Wow. Seguimos con Corintios. Encontramos siempre en el 1 de Corintios capítulo 1 versículo 17. De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el evangelio. Uy, qué tanto podemos hablar aquí. Qué hermoso, qué rico. Y no con discursos filosóficos, no con discursos sofisticados. Pues entonces la cruz de Cristo ya no tendría sentido. Pero para los que Dios ha llamado, judíos y griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Sigamos con Corintios, solo que vamos a ver el capítulo 2. Siempre en primera carta de Corintios 6. Es verdad que los perfectos hablamos de sabiduría. Es verdad que los perfectos hablamos de sabiduría, pero es una sabiduría que no procede de este mundo ni de sus cabezas, ya que ha sido eliminados. Hablamos sabiduría de Dios y por eso yo siempre comparto con ustedes la cita bíblica que la misma palabra de Dios habla en su mente, en su corazón, en sus oídos para tener el conocimiento, para encontrar con Dios quién es el Señor. Amén. Versículo 7 dice, enseñamos el misterio de la sabiduría divina del plan secreto que estableció Dios desde el principio para llevarnos a la gloria. Esta sabiduría no fue conocido por ninguno de las cabezas de este mundo, pues a haberla conocido no habría crucificado al Señor de la gloria. Está hablando a los fariseos, a los conocedores de la cabeza de este mundo,
Y si ellos lo hubieran comprendido, no lo hubiera crucificado al Señor. Aquí viene algo más importante todavía, Isaías. Ay, Dios mío, por el tiempo se me fue. Isaías 29:14 dice: por eso yo seguiré desconcertando a estos pueblos, y serán sorpresa y más sorpresas. La sabiduría de sus labios fracasará, y se perderá la inteligencia de sus entendidos contra los malos consejeros. Oh, Señor, qué lindo este mensaje para poder desarrollar. Sigamos con primera de carta de Corintios, capítulo 19 ahora. Ya les dijo, la Escritura, ya los dijo la Escritura. Destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos. Sabios, entendidos, teóricos de este mundo, ¿cómo quedan puestos? Y la sabiduría de este mundo, Dios lo dejó como loca. Qué hermoso Pero aquí termina el 21. Pues el mundo con su sabiduría no reconoce a Dios. Aquí viene algo importantísimo. El 21. Pues el mundo con su sabiduría no reconoce a Dios. Es lo mismo como le dirigía al principio. Hemos visto en nuestra asamblea, en nuestra parroquia, en donde nos reunimos hombres inteligentes de ciencia. ¿Dónde están los filósofos? ¿Dónde están los de la ciencia? ¿Dónde está la ingeniería? ¿Dónde están? ¿En su casa? ¿En la playa? Pero nunca va en la iglesia. Y aquí dice el 21, dice: pues el mundo con su sabiduría no reconoce a Dios. El hombre que tiene mucha inteligencia no reconoce a Dios. Y los que conocen, los que están, tuercen la Sagrada Escritura. Así. O no quieren hablar de la Sagrada Escritura. ¿Y por qué les digo esto? Porque en muchos lugares ya no se predica el Evangelio. Prefieren hablar de su propia inteligencia y su propio conocimiento para que les haga saber que ellos son capaces de transformar con su manera de pensar. Aquí está el error. Aquí hay un gran error, porque el hombre que puede acercarse a Dios es hablar de Dios y de su palabra. Y dice aquí: pues el mundo con su sabiduría no reconoce a Dios, ponía por obra su sabiduría. Entonces Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Gloria al Señor. Por eso yo les invito a ustedes. Predicar el Evangelio es una locura, pero es para que creamos en su palabra, para que el mundo cambie, para que el mundo regrese, para que los que no están en una iglesia, que vayan a la iglesia, para los que hombres y mujeres jóvenes buscan al Señor. Es una locura aquel que predica el Evangelio del Señor, pero eso le pareció el Señor. Gloria al Señor.